alabanza. Así es, de la gloria de Dios. Dice el 5:15, por el delito, dice, así como el delito, primer pecado de Adán, tal fue el don. Porque si por el delito de aquel uno murieron los muchos, dice 5:15, mucho más abundó La gracia de Dios a los muchos. ¿Estás viendo lo que es la salvación por gracia? Y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ni tampoco de la manera que por un pecado. Apunte esos versículos por favor, para que cuando quieras estudiar el tema de la gracia, mi ayudador, una ayudadora y todos los santos. Así también el don, porque el juicio a la verdad vino por un pecado para condenación, mas la gracia vino de muchos delitos para justificación. Es decir, la humanidad, hermanos, pecó, se perdió, pero vino Cristo y por su gracia nos rescató. Así es. Verso 17, porque si por un delito reinó la muerte por uno, muchos más reinarán en vida por un Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres. Verso 20, la ley empero entró. La ley es la que muestra el pecado, es la que dice esto es malo, esto no se debe, esto sí, esto no. Y la ley entró, dice, para que el pecado creciera. Sí, porque estaba la ley y ya por eso dejabas el pecado. No, pues tú sabías, no codiciarás, seguías codiciando, no adulterarás, no robarás, un ladrón más no podía ser, no mentirás. Entonces dice, la ley entró para que el pecado creciese. Mas cuando el pecado creció, sobrepujó la gracia, venció la gracia, para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también reine la gracia por la justicia. Amén. Pero explica Pablo muy bien. Pues ¿qué diremos? Perseveraremos. Amén. O sea, seguiremos en el pecado. Amén. De ninguna manera. Gloria al Señor. Porque fui salvado por gracia. No le hace, no importa nada lo que era antes si fui salvado por gracia. Entonces, como es gracia, voy a congraciarme con la gracia. En ninguna manera. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y es lo que analiza, hermanos, el versículo 14. El pecado no se enseñoreará de nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Bajo la gracia. Alguno te puede decir, entonces si tú no estás bajo la ley, entonces tú puedes hurtar, porque la ley la cree eso. Tú puedes... No. Versículo 15. Ya esa pregunta está respondida. Y ya se le hicieron a Pablo y ya él la respondió. Dice literal, pues ¿qué? ¿Pecaremos? ¿Qué pregunta el apóstol de Dios? Pecaremos de ninguna manera. Porque no estamos bajo la ley, leamos el versículo, sino bajo la gracia. En ninguna. ¿Alguien lo tiene? ¿Cuál es? 6:15. Pues qué, pecaremos porque no estamos bajo de la ley, sino bajo de la gracia en ninguna manera. Gloria al Señor. De ninguna manera vamos a andar nosotros. Amén. No, porque estamos muertos al pecado. Amén. Y ya no vivo yo. Mas Cristo vive en mí. Capítulo 11, el siervo de Dios nos dice que aún los que son salvos de Israel o de Judá, o sea, los judíos, los que están bajo la ley, dice que son reliquias, o sea, elegidos de gracia. 11:5. Y dice, y si es por gracia, luego no es por obra. Paz. Amén. Así también, 5 y 6. Amén. Aún en este tiempo han quedado reliquias por la elección de gracia. Sí, y si por gracia, luego no por las obras. Sí, amén. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por las obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Dice en el 16:20 el apóstol saludando a la iglesia: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, y el Señor quebrante a Satanás debajo de vuestros pies. Que así sea. 16:24 dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Esa gracia salvadora, esa gracia por la fe, esa gracia redentora, ¿dónde la hemos conocido? Eso, en el Evangelio. Gálatas capítulo 1 versículo 6. Dice en Gálatas 1:6: estoy maravillado, le decía el apóstol a los hermanos de aquel tiempo, eso es, de que tan pronto os hayáis traspasado o cambiado del que os llamó, aleluya,
a la gracia de Cristo. ¿A qué nos llamó? A la gracia de Cristo. A otro. O sea que mientras estás en este ¿qué? Evangelio, estás en la gracia. ¿de quién? De Jesucristo. Eso. Aquí en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo estamos bajo la gracia Amén. de Dios. Gloria a 1:6 Dios. de Gálatas dice así, leamos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo, Eso. a otro evangelio. Si te vas a otro evangelio con diezmos, que es una obra de la ley. ¿Estás en la gracia ahí? No. Guardando sábado, una obra de la Ley. ¿está bajo la gracia? No. Danzando y usando instrumentos conforme a la Ley no. ¿está bajo la gracia? Si No. ves que no es cosa que yo en cualquier iglesia puedo buscar a Dios. Bueno, hasta en las cantinas también pueden buscarlo. En un antro de prostitución pueden buscarlo. En un antro de droga. El asunto es que lo encuentres. Amén. El asunto es que lo halles. No es de cualquier manera que se alcanza la gracia de Dios, sino en el Evangelio. Amén, gloria a Dios. En el Evangelio está la gracia de Dios. Pablo por eso dice, yo era perseguidor, aprovechaba en el judaísmo, dice el 1:14, siendo más celador de las tradiciones, pero cuando plugo a Dios, 1:15, que me apartó del vientre de mi madre, me llamó por su gracia Amén. y reveló a su Hijo en mí. Perseveremos, hermanos, en la gracia de Dios. ¿Cuánto decimos amén? Amén, gloria a Dios. Vamos a luchar hasta el fin con la Amén. ayuda del Señor. Porque volverse atrás del santo mandamiento, yéndose usted a una religión, eso sí es. Eso La sí ley. es. Eso sí es. Entonces, ¿qué cosa? Decíamos ahorita que el que peca de esto, el otro, aquellos pecados mortales, no es caer de la gracia, es caer en pecado. Irse a otro evangelio. Caemos en pecado. Ese es caer Amén, en pecado. de la De gracia. la gracia. Caer en pecado es los pecados que mencioné, mortales. Irse a la religión falsa, eso es caer de la gracia. Ah, es por caer en desgracia. Gálatas 5:4. Gálatas 5:4. Vacíos sois de Cristo, lo leímos en antes. ¿Quiénes? Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. O sea, el que se va a las obras de la ley para justificarse, ese es el que ¿qué? Se cae de la gracia. Se cae de la gracia. Usted, si se va a guardar la ley, ya no está en la gracia. ¿Qué le ocurrió? Cayó de la gracia de Dios. Dios nos guarde. Y nosotros somos salvos por gracia. Gracias de Jesús. ¿Qué importancia tiene la gracia? La La salvación. salvación. Efesios 2:5, leamos. La vida Ya vamos eterna. a ir terminando, hermanos. Denme unos 5 minutos, vamos a terminar 9:30. Efesios Aún estando 2:5. nosotros Efesios muertos 2:5. Amén. en Dios te pecados, pague. nos dio vida juntamente con Cristo, Atención. por gracia sois salvos. Ahí está. Estando nosotros como. muertos. ¿Quién nos mató? El pecado. Por la. Ley. Eso. Nos mató el pecado. Porque la paga del pecado es. Muerto. ¿Y qué es el pecado? Conforme antes no se había revelado la gracia, el pecado era Muerte. la transgresión de la ley. Ahora no. Ahora en Cristo Jesús, dejar de hacer lo bueno es pecado. Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también está en pecado. Amén. Ahora en Juan dice, toda maldad, toda, es pecado. Una burla, una truanería, todo eso es pecado. No solamente lo que está taxativamente en la ley, toda cosa mala, o sea, Es pecado. sino sin propósito, es un pecado. ¿Se da cuenta? Entonces, ya no es exactamente así, pero antes que se manifestara la gracia, la ley era la La transgresión. transgresión. Perdón, el pecado era la transgresión de la ley. ¿Ya? Y la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Muerte. Y vino Cristo y nos dio ¿qué cosa? La gracia. Nos dio Vida vida eterna. en Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 7 versículo 5, así también vosotros, hermanos míos, pongamos atención, Romanos 7, 4, estáis muertos a la ley. ¿Cómo estamos a la ley? Muertos. Para que seáis de otro, a saber, del que resucitó de los muertos.
a fin de que fructifiquemos a Dios. O sea, la ley por el mandamiento me mató, porque yo pequé. Amén. Y la paga del pecado es muerte. Y vino Cristo y me dio Y me vida. salvó. Ahora, ¿de quién somos? De Cristo Jesús. ¿Voy a correr a la ley? No. ¿Para que me vuelva a matar? De ninguna manera. No, soy de Cristo que me dio Gloria a vida. Dios. Efesios 2:5 por eso dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia Soy salvo. sois salvos. Amén. Dice el Señor que es para mostrar abundantemente, dice, mostrar en los siglos venideros 7, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo. Ya nos resucitó y tenemos un lugar, nos hizo sentar en los cielos, 6, con Cristo Jesús tenemos un lugar. Léame el 8, por favor. 2:8, Efesios. Porque por gracia sois salvos por la fe. Gloria a Dios. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice en capítulo 3, yo soy hecho ministro por el don. 3:7, soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su potencia. Si es que habéis oído, dice, 3:2, la dispensación, Efesios 3:2, de la gracia de Dios que me ha sido dada. 3:8, Efesios, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles, ¿qué cosa? El Evangelio. ¿Se da cuenta? Usted no recibe la gracia de Dios si no es por el Evangelio. Capítulo 4, versículo 7, dice, a cada uno le es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, en la medida que usted recibe el Espíritu Santo, en esa medida conoce y valora la gracia de Dios. Amén. Capítulo 1 de Colosenses, versículo 6, dice el 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído ya por la palabra verdadera del Evangelio. Dice el 6, el cual Evangelio ha llegado hasta vosotros como por todo el mundo. Oiga bien, y fructifica y crece como también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Es decir, el Evangelio que nos el trae, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. que nos trae el Evangelio, La gracia. eso nos quede bien clarito. La ¿Qué nos trae el gracia. Evangelio? La gracia. Tito 2:11. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios que trae salvación. Paz. Amén, amén. Porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó. ¿Cómo? ¿Cómo se manifestó? Siga. Enseñando que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piamente. Gloria a Dios. Así se manifestó. Porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó. Pero ¿cómo se manifestó? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templado, justa y piamente. Es decir, si yo recibo la gracia no es para seguir en el pecado. Si recibo la gracia me transforma. La gracia me cambia. La gracia me liberta. Tito 3:7 dice, para que justificados, eso lo hace la gracia. Paz. Amén. Para que justificados por su gracia seamos hechos herederos, según la esperanza de la vida eterna. Para que justificados por su gracia seamos hechos herederos de la vida eterna. Hay un texto aquí hermoso en Hebreos que dice, lleguémonos. Ahí está el Señor Jesús. Lleguémonos. Ayúdenme a encontrar ese versículo, Hebreos 4:16. Amén. Paz. Amén. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea que hay varios tronos de Dios. ¿Cómo así? Hay un trono, hermanos, por ejemplo, de juicio. Ustedes saben bien que viene el juicio del gran trono blanco, el juicio final. Nosotros no queremos llegar a ese juicio sin haber alcanzado la gracia. Amén. Está el tribunal de Cristo, que es para los galardones. Nosotros no queremos llegar a ese tribunal sin haber alcanzado la gracia. Amén, gloria a Dios. Ahorita, en este instante, no es ni el tribunal de Cristo ni el juicio final.
En este momento se llama el trono de la gracia. O sea, Cristo está allí no para juzgarnos, está para perdonarnos si nos arrepentimos. Amén, gloria a Dios. Lea el versículo para que vea, dice, literal, leamos. El 16, El mismo que leímos, sí, 4:16. paz. Amén. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gloria a Dios. Dice, lleguémonos pues confiadamente, ya que tenemos un pontífice, un sacerdote, un mediador, un intercesor, un abogado, que se compadece de nuestra flaqueza, dice el 15. Dice el 14, teniendo un gran pontífice, o sea, un mediador, un sumo pontífice, un sumo sacerdote, como se ha traducido mal, pero es pontífice, o un jujanín. Dice, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, nunca te apartes, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer. O sea, sí se compadece de nuestra flaqueza. ¿Por qué? Porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero sin pecado alguno. Entonces, si nosotros tenemos pecado, ¿qué tenemos que hacer? Lleguémonos Lleguémonos a Cristo confiadamente, Jesús. confiadamente al trono de ¿qué cosa? De la gracia, Porque no es un trono todavía de juicio, sino de ni misericordia. estás muerto para ir ante el tribunal de Cristo para galardones, sino que estás ante el trono de la gracia. Gracia. ¿Para alcanzar qué cosa? Misericordia, Y hallar gracia, para el oportuno socorro. socorro. Dios le bendiga. Amén. Último versículo. ¿Qué es lo que tenemos que cuidarnos? Hermana ayudadora. Ayudadora general. Hermana ayudadora. Marta. Hermana ayudadora. Del pecado. Hermana Barinca. Mi hermana Milagros. Hermana Jaimar. Todos mis hermanos santos. Gilbert, Nicolás, Jeremías, Brandon. Hermano ayudador. Fíjate bien qué es lo que Dios nos libre, nos guarde, nos ampare. A veces no te saca la borrachera, el pecado, de la fornicación, pero te puede sacar una raíz de amargura. Amén. De la gracia de Dios. Tengamos mucho cuidado. Eso te puede sacar de la gracia de Dios. Sería una bobería. O sea, no te vas allá al pecado, al placer, entre comillas, y perder la salvación y la gracia por una raíz de amargura. Seamos sensatos. Amén. Hebreos capítulo 12 lo dice así. Hebreos capítulo 12. Mirando bien. Leamos ese versículo. 12:15. Mirando bien. A ver. Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida, y por ella muchos sean contaminados. Seguid la paz con todo, dice, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Amén. 2 puntos. ¿Cómo seguimos la paz con todos y la santidad? 2 puntos. Eso te voy a explicar cómo. Mirando bien. ¿Cómo podríamos decir en otras palabras eso? Mirando bien. Mirando bien al hermano. Mirando bien. O sea, teniendo. Si Santidad. usted va caminando, va mirando bien. Está teniendo Prestando que- atención. Cuidado. teniendo cuidado, va prestando atención. O sea, este camino no se camina al lote, como decimos aquí en Chile. De cualquier manera. Y pensar que de cualquier manera nos vamos a salvar, no, hermano. Amén. Vamos a agarrar el Evangelio en serio. Amén. Con un interés cristiano. Un interés espiritual santo, de corazón, devocionalmente. Con una devoción por las cosas santas, con verdadera piedad. Dice, mirando bien. Hacer las cosas bien. Dice, mirando bien que ninguno se quede. Se aparte de la Se gracia aparta. de Dios. 12:15 de Hebreos, 12:15, Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirando bien, ¿qué cosa? Que nadie se Que ninguno se aparte. O sea, quizás no cae de la gracia, pero quizás no se vuelve a las obras de la ley, porque ya quedó bien clarito que eso ya no es para él. Pero se aparta. Dios nos libre. Dejar el culto es apartarse de la gracia de Dios. Dejar la iglesia, dejar el evangelio, dejar la oración, dejar el ayuno, dejar de servir a Dios, dejar de ofrendar, dejar de servir al Señor en evangelización, dejar de servir al Señor en servir a nuestros hermanos, en atender a nuestros hermanos. Porque todo eso es servir a Dios. Amén. En el don que has recibido, enterrarlo, no importarte, descuidarlo. Eso es apartarte. ¿La perdiste? La gracia. ¿La perdiste? No. ¿Te caíste? No. Tú Yo mismo misma te me estás... alejé, apartando. Ya no, padre, no hagamos esto, no Amén. seamos malcriados. Eso es terquedad. Amén.
Eso es, ¿verdad? Soberbio. Porfiado, decimos aquí en Chile. ¿Verdad? No, yo estoy claro en todo, pero es que no quiero. No, hermano. Soberbio. Ese es soberbio. Amén. Eso es malo, hermano. No, Sí, es Señor pidámosle Jesús, perdón Dios nos al libre. Señor. Señor, perdóname y ayúdame y a pesar de todo, seguir Seguir adelante. adelante. Tráeme En de la gracia vuelta. de Dios. Amén, hermano. Que ninguno se aparte de la gracia de Dios. ¿Cómo se puede apartar? Ahí lo dice. Que ninguna raíz. De amargura. Como que eso va, si usted lo deja, va agarrando fuerza. No deje que agarre fuerza. Usted enfrente el pecado de la raíz de amargura. ¿Cómo? Amando a su hermano. Amén. Si usted dice, no, es que yo la voy a evitar y yo no le hablo a un amigo, eso va cogiendo fuerza. Pero si usted luce y la mira a los ojos y le dice, Dios le bendiga. Y parece que se quiere cortar el aire ahí, la pesadez no importa. Usted le hace frente a esa amargura. No puedo vivir en amargura. Amén. Tengo que vivir en paz porque soy de Dios. No estoy calentando banca en la iglesia. No estoy perdiendo mi pasaje, mi tiempo. Yo quiero salvarme. Amén. Gloria a Así que Dios. Dios le bendiga. Estamos en paz, la paz del Señor. Y ahí Cristo va haciendo la obra. Amén. Porque no me estoy apartando, Apartando. estoy luchando. Pidiendo perdón. Y la batalla de la fe es eso, una Amén. Gloria a batalla. Dios. Dice, mirando bien que ninguno se aparte, ninguno se aparte, ninguno se aparte de la gracia de Dios. ¿Cómo? Que ninguna raíz de amargura brotando os impida. No te deja luchar. No te deja si tú le dejas que agarre fuerza. Dice, y que lo peor, por ella, por esa raíz de amargura, muchos sean Contaminado. sí, porque el que anda con raíz de amargura, luego quiere entonces que otros también. Y le mete a este, le mete a Cizaña. otro. No, hermano, hablemos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Enseñémosle una alabanza a los Así es, hermanos, un Señor salmo, Jesús. enseñémosle a orar, enseñémosle un versículo. Dios le bendiga a todos mis hermanos. Amén. Dice que ninguno sea fornicario o profano como Esaú, versículo 16, que por una comida vendió su primogenitura. O sea, Amén. seamos entendidos, hermano, esta es la salvación. Gloria a Dios. Esta es la vida eterna. Amén. No nos apartemos por nada. Pase lo que pase. Es la gracia de Dios. Amén. Oremos, Señor mi Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu gracia santa.